Buenas noches a toda nuestra comunidad educativa. Bienvenidos a nuestros directivos, maestros y maestras, a este webinar número 134 del espacio pedagógico de comunicación en acción. El día de hoy para poder tratar el tema de formulación de proyectos en proceso de implementación y proyectos promisorios. Estará con nosotros nuestra especialista, experta en innovación, nuestra especialista Carmen Lauro Guzmán, quien en el marco de todo lo que viene movilizándose en relación al marco del octavo concurso nacional de proyectos de innovación, pues vamos a llevar adelante esta orientación a fin de que podamos también ya estar previendo nuestra preparación de nuestros proyectos para poder inscribirnos en este octavo concurso nacional de proyectos de innovación. Bien, vamos a pedir que compartan este enlace con sus grupos a fin de que todos podamos también beneficiarnos y pedirle a todos también su asistencia. En breve estaré pegando el enlace para que todos también puedan ser parte y podamos beneficiarnos el día de hoy con la orientación que vamos a tener, ya específicamente en estas dos categorías. Ya está con nosotros nuestra especialista Carmen Lauro. Le vamos a pedir si puede activar su cámara, por favor, y pedirles a todos también estemos participativos con sus preguntas, de repente por ahí algunas dudas que tienen, con toda confianza, los estaremos atendiendo por el chat del Zoom, por favor, estemos atentos, ¿ya? Muy bien. Carmencita, a nombre de nuestra directora, la maestra Giovanna Valencia Canto, y de nuestro jefe también, licenciado Luis Ángel Tacurio Orellana, y de todo el equipo de especialistas, te damos la cordial bienvenida a este espacio de comunicación en acción, en el que pues también es importante tu participación con toda la experiencia que tienes en esta temática. Y bueno, vamos a continuar entonces. Carmencita, tu saludo. Muchas gracias, Rode. Muy buenas noches a todo el equipo de la UGEL Satipo de la región Junín. Un saludo cordial a la directora de la UGEL, al jefe de gestión pedagógica, a todo el equipo de especialistas, a ti, Rode, que tú eres la pionera y la que promueve todo este proceso de formación en los directores, en los docentes, y el FONDEP se hace presente aquí para trabajar con ustedes e ir de la mano, ¿no? En todo este proceso que estás iniciando y al cual nosotros reconocemos. Reciban todos un cordial saludo de nuestro gerente ejecutivo, el señor Carlos Medina Siguas, y de nuestra coordinadora de la unidad, Betty Serrano Vega. Muchas gracias, Carmencita. Entonces vamos a iniciar. Lo que habíamos previsto el día de hoy es compartir sobre específicamente dos categorías que llamamos así, ¿no? Son proyectos en proceso de implementación, ¿no? Aquellos proyectos que ya de repente se han ido implementando, tienen durante el año, se han ido ya desarrollando y hay evidencias, hay avances, hay resultados, y también aquellos proyectos promisorios que recién están en formulación, todavía no se han implementado. Entonces, básicamente, nuestro propósito es fortalecer a nuestros maestros en ello, por la situación también que hemos ido recogiendo, de que la necesidad lo tenemos en estas dos, ¿no? Entonces, Carmencita, te pido ya podamos iniciar. Asimismo, también pedir a nuestros maestros, en breve estaré pegando el enlace de asistencia. Les pido que podamos complementarlo, por favor. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Estaba con el micrófono cerrado. Ya se ve la presentación, ¿verdad? ¿Se ve claro? Sí, sí, Carmencita. Bien, muchísimas gracias. Entonces voy a iniciar, no sin antes saludar a todos los directores y docentes que están en sala y los que nos siguen por las redes sociales. Bien, como bien se ha manifestado, hoy día vamos a trabajar
una categoría que es bien importante, que son los proyectos en proceso de implementación. Y según vamos conociendo esta categoría, también ya nos vamos dando una idea de cómo formular la categoría de proyectos de innovación en la categoría de promisorios, porque es muy parecida, solo que en esta categoría de promisorios vamos a trabajar con la idea de que vamos a formular los proyectos. Bien, justamente lo que vamos a tratar de lograr es conocer las pautas específicas en la formulación de los proyectos, ¿no? Y revisar un ejemplo a partir de cada punto que se va a presentar. Antes de formular un proyecto, siempre debemos tener en cuenta cómo estamos definiendo al proceso de innovación educativa y de hecho aquí tener claro que este proceso va hacia una intención muy clara y eso se plasma en No, la identificación de un problema claro y de un objetivo que nos guía, digamos, cómo vamos a desarrollar el proyecto y hacia dónde vamos. Pero también nos habla de un proceso pertinente que es un poco responder a las necesidades e intereses del estudiante, pero también ver cómo el proyecto que estamos proponiendo se va adecuando al contexto en el que se desarrolla nuestra institución educativa. Apostamos también porque la propuesta que ustedes puedan realizar en el proyecto sea de manera reflexiva, a partir de un proceso reflexivo que hacen los docentes. En esta propuesta de proyecto se van incorporando metodologías, estrategias o procedimientos pedagógicos que pueden ser originales o pueden ser también adaptados, pero siempre con un valor agregado. Y definitivamente todo ello lo hacemos para que esto impacte en el aprendizaje de los estudiantes y que esto sea debidamente sustentado, tanto con evidencias cualitativas como cuantitativas. Apostamos también en este proceso de innovación en cómo se debe ir mejorando la práctica del docente y en una transformación progresiva de la cultura escolar, porque aquí si nosotros nos atrevemos a hacer un proyecto de innovación, debemos tener claro que todos los actores nos debemos movilizar, los directores o el equipo directivo, los docentes, los padres de familia y los estudiantes. Una vez desarrollada una innovación, tenemos que apostar además por la sostenibilidad de esta propuesta que desarrollamos y también la forma como de manera progresiva vamos institucionalizándola para que todos los actores se comprometan en su implementación. Y apostamos finalmente a que con toda esta experiencia gestionar el conocimiento y convocar a la participación de toda la comunidad educativa. Es importante innovar. ¿Y por qué es que es importante? Porque hay un proceso de transformación que debemos tener claro. No es solamente porque nos tenemos que presentar al concurso del FONDEP, sino hay que pensar de manera reflexiva en un proceso de transformación profunda que debemos hacer en el trabajo que realizamos como maestros, en la enseñanza que le ofrecemos a nuestros estudiantes y en la manera como ellos aprenden. Esta transformación involucra a todos, pero principalmente a los estudiantes, en ver cómo ellos también a nivel de, así como los docentes se convierten en agentes de cambio. Eh, Esto que hacemos y estas propuestas que realizamos impacta auténticamente en el entorno y en las personas, hace posible cambios que sean sostenibles en la escuela, pero también en la comunidad. ¿Cómo surge un proyecto? Muchos de ustedes nos deben haber acompañado ya en versiones anteriores del concurso y también en la implementación. Un proyecto surge a partir de la identificación de un problema que impacte en el aprendizaje de los estudiantes, pero que además a partir de esta problemática se puedan generar objetivos viables. A partir de ello se plantean metodologías o estrategias que sean innovadoras, pero que sobre todo tengan un valor agregado. La propuesta tiene que ser pertinente a las necesidades y a los intereses de los estudiantes y al contexto en el que se desarrolla. Debemos apostar por la sostenibilidad, pero para esto debemos promover la participación de todos los actores a través de un proceso reflexivo. Además, debemos entender que en esta categoría donde se presentan mayor cantidad de instituciones educativas,
Las bases de este año nos están retando a formular estos 5 criterios, desde la intencionalidad hasta la sostenibilidad, pasando por la originalidad, la pertinencia y el impacto. Justo hoy día ha habido un webinar sobre esta categoría y lo primero es plantear claramente cuál es el problema o el desafío, entendiendo como problema que es una situación que afecta de manera negativa los aprendizajes de los estudiantes o también puede estar afectando al proceso mismo del trabajo del docente y que esto es causado tanto por factores internos como factores externos a la escuela. En cambio, el desafío se refiere a una oportunidad para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, como el uso de nuevas tecnologías, la implementación de nuevas metodologías o también el desarrollo de nuevas competencias, como bien lo hace una institución educativa justamente de Junín, donde ellos han creado una nueva área que es de metodología e investigación y ellos han incorporado esta nueva área con sus propias competencias en su plan de estudio. Bien, para poder comprender el problema, yo debo identificar el problema, pero identificarlo en función a evidencias. Y, por ejemplo, yo debo revisar, un ejemplo, las actas y ver cuáles son los aprendizajes que tienen niveles más bajos y en función a ello poder hacer una propuesta. Definir el problema es muy importante y con la claridad que debe tener esta definición del problema. Luego analizar las causas, analizar sus consecuencias e ir redactando con todo este proceso algo muy bien elaborado. Las recomendaciones para redactar el problema es no basta listar la problemática, sino es bueno analizar las causas y las consecuencias. Sobre todo cuando identificamos las causas hay que ver que asociarlos con los factores internos y externos que están determinando esa problemática. Es importante que este problema sea muy claro y tenga mucha precisión y en la redacción reflejar ello. Y más adelante lo vamos a ver en el ejemplo. Cuando decimos que existe un problema, hay que analizarlo con evidencias. Las evidencias pueden ser los resultados de una evaluación diagnóstica, puede ser el consolidado de las actas o alguna evaluación regional que ha aplicado, digamos, propiamente la región donde ustedes pertenecen. Y hay que analizar el problema considerando, ¿no? En estas evidencias, tanto evidencias cuantitativas como cualitativas. ¿Qué errores podemos cometer cuando redactamos un problema? Señalar una alternativa de solución, listar una problemática sin evidencias y describir la historia de la institución, la comunidad, del contexto, en lugar de identificar con precisión la problemática. El problema debe ser muy claro. Vamos a verlo a través de un ejemplo. En esta categoría en proceso de implementación y también en promisorios nos pide lo mismo, pero en diferente nivel. Aquí, después de haber implementado un año, en promisorios como formulación. Y entonces el nivel de exigencia no es el mismo. Lo primero que tenemos que hacer es caracterizar bien el problema central, identificar las causas y las consecuencias, y luego plantear objetivos generales y específicos que vayan acorde a esa problemática. Cuando planteamos la problemática, es aquí donde debemos adjuntar evidencias cualitativas y cuantitativas. Y ahí es el puntaje que podemos obtener. Estas son diferentes problemáticas que muchas de ellas pueden estar asociadas a la realidad de sus instituciones educativas. Si vamos leyendo, yo no voy a leer cada una, pero solamente voy a resaltar una de ellas. Por ejemplo, el impacto de la innovación digital en el acceso a la educación o la conectividad en la educación peruana, ¿no? Sabemos que en muchas regiones tenemos esta problemática, o cómo reducir brechas digitales, o, por ejemplo, esta noticia que dice que se proponen digitalización educativa para que más escolares accedan a Internet. Estos son algunos hechos que pueden ser muy familiar a lo que nosotros vivimos, pero lo cierto es que cada institución tiene su propia problemática. Y, por ejemplo, esta institución, y aquí iniciamos un poco la redacción del problema,
porque en las bases, en esta categoría nos pide esto: caracteriza tu problema, identifica las causas y las consecuencias, pero cuando identifiques el problema tienes que mostrarnos evidencias cuantitativas y evidencias cualitativas. En la primera parte lo que ustedes encuentran es un poco hablar del contexto de la institución, a qué región pertenece, en qué distrito se ubica, un poco la característica de la población, de los estudiantes, a cuántos estudiantes atiende la institución, entre otros aspectos. Pero ya en la segunda parte que ustedes están viendo, ya ustedes ven la identificación del problema. Y aquí justamente quien va a evaluar vuestros proyectos va a detener la atención aquí. En esta institución, ellos han identificado que hay bajos niveles en tres competencias: dos competencias comunicativas y una competencia relacionada a esta competencia transversal, que es el uso de tecnologías de información y comunicación. Y de acuerdo a esta señalización de que hay bajos niveles, entonces vamos a identificar la problemática. Y decimos que son estudiantes del nivel de primaria de la institución, y ahí podemos poner el nombre, del distrito y región tal, presentan bajos niveles en estas tres competencias. Y como ven, en la parte final se ha identificado claramente la problemática. Ahora, pasamos a identificar las causas y consecuencias, y para eso podemos utilizar, y es una sugerencia, el árbol de problemas. Al centro colocamos el problema, identificamos las causas teniendo en cuenta factores internos y externos, y a partir de ellos establecemos también las consecuencias. Aquí hay que ser muy coherentes entre lo que planteamos en las causas y las consecuencias, porque no podemos plantear aspectos que no tengan nada que ver con el problema. Si nosotros nos preguntamos por qué es que hay bajos niveles en estas tres competencias, y miren aquí la coherencia de las causas. En primer término, porque hay desarticulación curricular entre comunicación, tecnología y ciudadanía. Hay una limitada formación en el docente en el uso educativo de herramientas digitales y escasos recursos adaptados y protocolos para el uso seguro y creativo de las tecnologías de información y comunicación. Y obviamente el bajo nivel de estas tres competencias repercute en las consecuencias que ustedes están viendo en la diapositiva: baja autoestima y escasa participación estudiantil, desconexión entre la escuela, tecnología y comunidad, y riesgo de uso pasivo e inapropiado de las tecnologías. Bien, entonces hemos hecho este ejercicio del árbol de problemas y eso lo aterrizamos en la redacción de nuestro proyecto, y ahí colocamos ya de manera ordenada las mismas causas y las consecuencias que hemos visto en el árbol. Hasta aquí hemos redactado el primer aspecto, pero aquí no podemos perder de vista que debemos incorporar un enlace donde coloquemos las evidencias cuantitativas y las evidencias cualitativas. Bien, dicho esto, aquí en esta presentación colocamos algunas recomendaciones, y aquí le podríamos colocar un pantallazo, tomar una captura de pantalla de sugerencias de evidencias cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, una evidencia cuantitativa es los datos que arroja un diagnóstico institucional, ¿no? Porque ahí tenemos porcentajes. Y una evidencia cualitativa es cuando hacemos una entrevista grupal, por ejemplo, un grupo focal, donde nosotros vamos a recibir información más cualitativa que cuantitativa. Y así tenemos otros ejemplos que ustedes lo pueden luego revisar. También tenemos otras evidencias que nos pueden permitir dar mejor sustento a nuestra problemática. Una de ellas es el diagnóstico institucional, una lista de cotejo de desempeño, una encuesta que podemos tomar a docentes y familias, fichas de observación que puede aplicar el docente y la transcripción de entrevistas grupales a estudiantes. Bien, hasta aquí ha sido la problemática, y haciendo un resumen, yo debo describir dos aspectos. Primero, centralizar bien el problema, las causas y las consecuencias, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la formulación de los objetivos. A diferencia de otros años, cuando nosotros pensamos en los objetivos, pensamos en la situación que esperamos lograr con nuestro proyecto. Si hemos visto que hay tres competencias que están como
digamos, en bajos niveles, entonces aquí el objetivo tiene que plantear de que estas tres competencias tienen que mejorar el nivel del que estamos partiendo. Por eso dice que es un producto resultado del proyecto y expresan un cambio positivo. Y definitivamente tenemos que apostar a ese cambio. Aquí hay algunas recomendaciones, que el objetivo tiene que iniciar en un verbo en infinitivo y concluir como ar, ir, ¿no? Fomentar, impulsar, elevar, etcétera. Expresar una situación positiva y deseada, estar orientada fundamentalmente al aprendizaje de los estudiantes y considerar el contexto y las acciones alcanzables. Bien, cuando planteamos el objetivo, debemos tener en cuenta que podemos iniciar con un verbo en infinitivo, ver la competencia que se está fortaleciendo, a qué población estudiantil nos dirigimos y con qué estrategia vamos a lograrlo. Este año se está promoviendo para el planteamiento de los objetivos la metodología SMART, que es que los objetivos deben ser planteados de una manera muy detallada. El objetivo puede medirse con facilidad, que puede llevar a, digamos, los objetivos no realistas pueden llevar al fracaso inmediato, deben ser relevantes y deben marcar un tiempo. Y aquí vamos a ver en el ejemplo. Aquí vamos a plantear el objetivo general y nos están pidiendo también los objetivos específicos y en la coherencia de cómo los vamos planteando, vamos a obtener el puntaje más alto que son 10 puntos. Aquí está el ejemplo, no modelo. Y ahí me gustaría que eso lo comprendamos bien, de que lo que nosotros proponemos son ejemplos. Y aquí el ejemplo que planteamos es desarrollar, ¿se acuerdan que eran tres competencias? Y justamente es desarrollar esas tres competencias, y ahí está el verbo en infinitivo, están las competencias que se van a desarrollar, y de amarillo estamos colocando la población, estudiantes de quinto y sexto de secundaria, perdón, de grado de primaria, de la institución educativa, y ustedes lo ven, de la provincia de Huari, región Ancash. Todo lo que está pintadito de color azul es la estrategia, mediante la creación colaborativa de reportajes digitales sobre historias locales. Y lo que está de moradito es el plazo o criterio de cumplimiento entre abril y noviembre del 2026. Y ahí están los elementos de colores que debe contener nuestro objetivo, el verbo en infinitivo, la competencia que se está desarrollando, la población, la estrategia innovadora y el plazo o criterio de cumplimiento. Lo mismo vamos a tener en cuenta para los objetivos específicos. Y este año un poco estamos haciendo la reflexión de que los objetivos tienen que estar dirigidos al cumplimiento y al logro que se está teniendo con los estudiantes. Y aquí hay algunos ejemplos. En la misma lógica, verbo, competencia, estrategia y plazo. Solo voy a leer el primero. Producir reportajes digitales, porque esto lo va a hacer el estudiante, que integre narraciones orales, textos escritos y recursos audiovisuales, y ahí está la estrategia, la temporalización entre mayo y octubre del 2026, y como evidencia del desarrollo de las tres competencias. ¿Ya? Y en la misma lógica está el objetivo específico 2 y 3. En el 2 es participar activamente en las sesiones de aprendizaje y el 3 reflexionar sobre sus avances mediante portafolios digitales, etcétera, etcétera. En cuanto a la alternativa de solución, recordar 4 cosas importantes, que hay que saber identificar bien la estrategia innovadora. Hay que ver cuál es el valor agregado, cómo detallar su procedimiento y cuán pertinente es al interés del estudiante y al contexto. Además, tenemos ciertas características que en resumen yo les diría que la estrategia debe estar orientada a la solución del problema y al logro del objetivo. Además, debemos buscar antecedentes, algunos estudios que se han hecho de lo que queremos implementar. Debe cumplir con ese criterio tan importante de ser original o adaptado y con su valor agregado debe ser viable y sostenible, porque no podemos plantear una estrategia que de repente no es posible desarrollarlo a nivel de nuestra institución y fundamentalmente debe permitir el desarrollo de las competencias del estudiante.
Esto ya lo he dicho, es una estrategia innovadora, es una propuesta que hacemos. Original o una que adaptamos, pero con un valor agregado y que debe estar orientado al cambio y a la mejora de los procesos que ofrecemos al estudiante. Él es la razón de ser. Sobre él tenemos que pensar y tenemos que orientarnos a algo que sea de su necesidad y de su interés. Y ya estamos hablando del valor agregado y este es el potencial que hace que la estrategia sea único y distinto. Lo que hacemos en Satipo no es lo mismo que hacemos en Huancayo. Lo que hacemos en Huancayo no es lo mismo que hacemos en Jauja porque nuestro contexto es distinto, a pesar de que somos de una misma región. Entonces, aquí la reflexión, ¿qué podemos plantear desde Satipo? ¿Qué proyectos podemos formular desde la realidad que tenemos, que es muy diferente a Junín o a La Oroya o a Jauja? Y entonces, ¿qué nos va a ayudar a darle mejor sustento? La revisión bibliográfica de fuentes que sean confiables, de investigaciones, de fuentes académicas. Veamos esto a través de un ejemplo. En la ficha descriptiva nos dice, maestro, usted debe primero describir en qué consiste su metodología y después tiene que describir cuál es ese procedimiento. Si hacemos bien todo esto, vamos a obtener un buen puntaje, casi 30 puntos. No es que casi vamos a obtener 30 puntos y lo vamos a ver más adelante. Y aquí está el primer aspecto, describir de qué trata la metodología y cómo ésta se está vinculando al objetivo del proyecto, pero además resaltar el valor agregado de lo que tanto se ha detallado. Y entonces, si ustedes van viendo y van leyendo el ejemplo dice que trata de la creación colaborativa de reportajes digitales como medio para fortalecer las tres competencias que ya han sido mencionadas. Y ahí señala el valor agregado. Y justamente lo han puesto de color negrito. Y dice que radica en que la tecnología la usan como medio de expresión y no como un fin instrumental. La narrativa digital a través de esos reportajes digitales que hacen, ¿no? El valor agregado es que va creando un puente entre la escuela y la comunidad y la articulación curricular que han logrado entre comunicación, tecnología y ciudadanía, eso también se convierte en un valor y un sello personal de esta propuesta. Y luego, si ustedes ven los siguientes párrafos, ya van relacionando el proyecto con el objetivo que ha sido planteado. Por lo tanto, cuando ya hemos redactado esta parte, debemos señalar y evaluar lo siguiente. Esta primera propuesta de donde estoy definiendo yo mi estrategia, ¿está directamente vinculada al objetivo? Sí, en este caso sí. ¿Promueve el desarrollo de las competencias? Sí, de tres competencias. ¿Integra metodologías activas? También. Y muestra, de negrita ustedes lo están viendo, el valor agregado de manera explícita. Esto vale 10 puntos y tenemos 3.000 caracteres para poderlo redactar. Pasamos al procedimiento metodológico. ¿Qué debo recordar en el procedimiento metodológico? Que debo describir la ejecución de esa metodología o propuesta. Luego, debo plantear las actividades de una manera ordenada con los recursos que voy a utilizar. También debo evidenciar la participación de los actores y verificar si las acciones son realmente viables en mi contexto. Recomendaciones. Las recomendaciones no basta con mencionar de manera general de qué trata. Hay que especificar los roles de cada actor, mencionar qué recursos vamos a movilizar y si es una adaptación o es algo original, también es importante remarcarlo y que debe estar basado en una revisión bibliográfica, en marcos pedagógicos vigentes, en investigaciones y con antecedentes. Veamos un ejemplo de cómo se está haciendo la descripción, porque esto vale 20 puntos. Y aquí tenemos que adjuntar un video no más de 3 minutos en el que hay que contar de una manera creativa e ilustrativa cómo es el desarrollo de nuestra estrategia innovadora. Y aquí está, miren, fase 1, miren, yo lo voy a mencionar,
la activación de competencias comunicativas y digitales, donde los propios estudiantes hacen su diagnóstico respecto a estas competencias. Luego viene una exploración territorial y recolección de insumos, donde ellos van hacia la comunidad, recogen testimonios, relatos y vivencias de la comunidad. Con esto, ellos construyen de manera colaborativa los reportajes digitales. Qué interesante. Y luego lo que hacen es producir y editar los contenidos de esos reportajes y hacen una presentación pública y una difusión comunitaria ante las familias, los sabios locales y autoridades. Y finalmente hacen un proceso de evaluación donde ellos mismos aplican rúbricas, tienen sus portafolios digitales y hacen una sistematización de los aprendizajes. En esta secuencia muy rápida, ágil, pero ordenada, nosotros podemos ver que está directamente vinculada a los objetivos, al objetivo del proyecto. Describe con precisión y orden cada etapa, destaca la originalidad y pertinencia y muestra el valor agregado, que es la producción de estos contenidos digitales, de estos reportajes, lo presentan públicamente, tienen una conexión permanente con los actores de la comunidad y hacen un proceso de evaluación bastante particular. Bien, esto es entonces lo que nosotros debemos tener en cuenta y en todo momento nuestro pensamiento tiene que ser innovador. No podemos hacer más de lo mismo, no podemos hacer cosas convencionales o proponer cosas convencionales. Tenemos que proponer cosas sencillas pero muy diferentes, muy potentes en ese valor agregado y en la innovación que estamos planteando. De estos 6 pasos, este equipo tendría que armar un video de 3 minutos y en ese video poder visibilizar con participación de los estudiantes cómo se lleva a cabo este proceso. De manera muy interesante, de manera muy creativa, para eso se recomienda hacer un guión y no exceder los 3 minutos. ¿Ya? Esa es la recomendación. Para esto tenemos 3.500 caracteres y el puntaje mayor ya lo dijimos. Hemos visto que cuando ustedes elaboran el video no debe exceder los 3 minutos, pero además cuando ya tienen su video listo tienen que colgarlo en YouTube y el enlace es lo que van a llevar a la plataforma. ¿Ya? Aquí ya les dije cómo pueden hacer su video y yo creo que ustedes ya lo saben, pero es necesario recordar que la narración debe ser clara, de buen audio y también de buena iluminación. Hay que evitar el exceso de textos y más hay que apostar por la gráfica, por los videos o por los propios testimonios de los estudiantes. Bien. La sugerencia aquí es elaborar un guión. En esta categoría también hablamos de otro criterio que es la pertinencia. Y miren, ¿ven? En Junín tienen lo mismo. Si yo reemplazo estas imágenes por las que he visto en Junín, también sería tan colorido y tan interesante como estas imágenes. Ahí estaría el Guaylas, ahí estaría el Santiago, estaría, qué sé yo, pues eh, otras danzas, ¿no? Que también son muy particulares y muy bellas en la región de Junín. Pero entonces hay que pensar que si esto lo podemos utilizar para ir formulando un proyecto de innovación. Y en Junín hay muchas experiencias que ya lo han hecho, porque la pertinencia se refiere a eso, a responder una propuesta a este contexto, a poder perfilar una propuesta de cómo me voy acomodando al interés del estudiante. Y de hecho, hay muchos estudiantes que tienen una identidad cultural muy marcada. Y qué interesante hacer propuestas desde todo este bagaje cultural. Y entonces ahí estamos, haciendo que nuestro proyecto se relacione a ese contexto cultural, social, lingüístico que nosotros apostamos en este criterio. Y recordar, importante, que esta propuesta debe surgir de las necesidades reales y contextualizadas y a partir de esto impulsar las competencias del currículo y esto tiene que ayudarnos a una mejora de la práctica docente, pero también a la apuesta de una gestión escolar que apueste por todo lo que sus maestros están impulsando como cambios. Y entonces para la pertinencia,
recordar, yo más me voy a centrar en las preguntas. ¿Qué necesidad concreta quiero atender? ¿Qué competencias puedo desarrollar? ¿Qué cambios generan en la práctica y en la gestión? ¿Y cómo nos adaptamos a este contexto? Muy bien. Y el ejemplo, ¿qué nos pide la ficha descriptiva? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que redactar? Describir cómo el proyecto justamente está respondiendo a las necesidades e intereses identificadas en la comunidad educativa. Y además, porque esto vale 10 puntos, y además de escribir cómo el proyecto se está adaptando justamente a ese contexto cultural, social y lingüístico, tanto de la comunidad educativa como local, pero principalmente la comunidad educativa. Podemos acumular aquí 15 puntos y vean el ejemplo, maestros. Esto es de la primera parte, del primer indicador. Describe los intereses y necesidades de la comunidad educativa, pero relacionada al estudiante, al docente, a la gestión escolar y a nivel comunitario en general. Y vean, ¿cómo nos adaptamos pertinentemente al estudiante? Porque estamos respondiendo a una necesidad de fortalecer tres competencias, dos comunicativas y una transversal en estudiantes de este grado, y consideramos que el estudiante al haber desarrollado estas competencias se muestra con entusiasmo por el uso de las grabadoras, por reconocer que no saben cómo utilizarlo, pero sobre todo de que el alumno tiene la posibilidad de salir, hacer entrevistas, conectarse con los sabios de la comunidad, con sus familias, y que todo ello les sirve para aprender. Y esa es la manera como nosotros nos estamos adaptando a esas necesidades del estudiante. Y lo propio podríamos decir del docente, porque el docente aquí tiene una necesidad de enseñar de manera articulada, no aislada. Y surge también esa necesidad de cómo el docente va articulando áreas, y aquí se están articulando las áreas de comunicación, ciudadanía, y creo que también está el área de tecnología, ¿no? Del área de la competencia transversal. Hay también la necesidad de responder a ese trabajo colaborativo que debe impulsar el docente, y lo mismo sucede en la gestión, de cómo el equipo directivo se vincula con los objetivos del PI, del Plan Anual de Trabajo, y prioriza la mejora de los aprendizajes en comunicación y también en la competencia transversal de tecnologías, del uso de tecnologías de información y comunicación. Y a nivel comunitario, que está respondiendo a las expectativas que desean sus hijos de aprender a usar la tecnología, pero a través de ello contar sus propias historias, ¿no? Estar en diálogo con sus padres, con los sabios de la comunidad. Y ahí nos estamos conectando también a estos actores importantes que son los que están en la comunidad local. Y ahí tenemos el ejemplo de cómo podemos hacer esta descripción. Y lo último que nos dice en la pertinencia, redactemos cómo nos estamos conectando a los diferentes contextos: cultural, social, adaptación lingüística y perspectiva de equidad. En adaptación cultural, ¿no? Esta estrategia parte del reconocimiento de los saberes locales. Los reportajes digitales se construyen a partir de todos los testimonios familiares que los estudiantes van, digamos, recogiendo, y las vivencias territoriales que ellos tienen. Ahí afirman también su identidad cultural y el sentido de pertenencia. Y lo mismo vemos cómo se va adaptando de manera a nivel social, a nivel lingüístico también, porque van incorporando expresiones locales y formas de comunicación propias de la comunidad en los guiones y presentaciones que hacen. Y también la perspectiva a la equidad. Y eso se fundamenta cuando nosotros describimos cómo se adapta el idioma que los estudiantes les es común a la cultura local, a cómo se adapta a las dinámicas familiares y sociales, a la participación de todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación, a la inclusión de saberes comunitarios y a la accesibilidad de todos a los materiales y a los espacios. Bien, hasta aquí ha sido la pertinencia y ahora me voy hacia el impacto. En esta categoría tenemos que demostrar resultados del aprendizaje, de la práctica docente y de la gestión escolar.
Y esta diapositiva nos dice lo mismo. Solo hay que ver esta gráfica para no olvidar que los resultados los tenemos que dar en función a ello. Un año después de un año de implementación. Vamos al ejemplo. Y aquí en el ejemplo vemos que vamos a redactar dos aspectos, pero en uno de ellos nos está pidiendo evidencias cualitativas y cuantitativas. Aquí hay que sustentar con evidencia los resultados obtenidos durante la implementación del proyecto. Las evidencias deben mostrar la vinculación directa con el objetivo principal. Y si nos dice resultados en vínculo con el objetivo, tenemos que dar resultado de las tres competencias en este ejemplo. Y abajo lo que tenemos que hacer es ver los cambios que se han logrado en la práctica docente, en la gestión escolar y en la comunidad educativa y local. Y dónde nos están pidiendo las evidencias en el primer aspecto, cuando damos los resultados de las competencias que se van logrando. Ahí tenemos el puntaje y aquí está el ejemplo. En esta redacción, aquí se están dando resultados en función a los niveles de las dos competencias comunicativas y de la competencia relacionada al uso de tecnologías de información y comunicación. Estos son los resultados que queremos ver, pero esto tiene que estar sustentado con las evidencias. Y aquí vamos a colocar un enlace donde vamos a ir colocando las evidencias cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, de la primera competencia que se comunica oralmente en su lengua materna. Ahí está el resultado, 15% en inicio, 45% en proceso, 30% en esperado y 10% en destacado. Eso lo tengo que demostrar con la evidencia cuantitativa, que puede ser el procesamiento de las actas o el consolidado de las actas, pero también lo tengo que mostrar de manera cualitativa y puede ser a través del testimonio de un estudiante y ya tengo mi evidencia. Y lo propio haré con las otras dos competencias. ¿Qué evidencias puedo utilizar? Bitácoras, registros fotográficos, audiovisuales, les decía el testimonio del estudiante, las actas de evaluación y su respectivo consolidado, y hasta el portafolio de los estudiantes aquí nos es muy valioso, pero hay que demostrar. Y aquí va a ganar mayor puntaje el que mejor registre las evidencias. ¿Ya? Evidencias de calidad. ¿Ya? Hay que armar bonito el proyecto. Y en la segunda parte solamente lo que tenemos que destacar y redactar son los cambios en la práctica docente, en la gestión escolar y en la comunidad. Cuando hablamos de la práctica docente, obviamente nos estamos refiriendo al docente y aquí lo que estos maestros nos dicen es que a nivel del docente se ha logrado articular entre las áreas de comunicación, ciudadanía, superando la fragmentación curricular y han logrado un cambio que han logrado articular las áreas. Han incorporado rúbricas formativas los docentes, portafolios reflexivos y tableros narrativos como herramientas pedagógicas. Miren qué interesante este cambio gradual que se está dando en la práctica del docente. Y lo mismo en la gestión. Aquí en esta escuela el director no está de espaldas, el director está comprometido en el proyecto. ¿Y cómo lo hace? A través de un rol activo en el acompañamiento del proyecto, incorporando estrategias transversales en el plan anual de trabajo. Está legitimando el proyecto a través de los instrumentos de gestión. Y en la comunidad educativa local, la participación. El cambio es que la comunidad local ha entrado a la escuela, porque los sabios locales, las familias, las autoridades están también apoyando el aprendizaje de los estudiantes. De alguna u otra manera, hay una movilización que ha realizado esta escuela en esa comunidad local, básicamente. Y ahí está la redacción, tenemos 3.000 caracteres y esto es la pertinencia. Y la sostenibilidad es cuando uno quiere que algo dure en el tiempo. Y nosotros tenemos que apostar por proyectos no que duren un año, sino que sean sostenibles en el tiempo. Y ahí hay que pensar en qué estrategias puedo yo desarrollar para que mi proyecto pueda ser sostenible en el tiempo, así como lo ha logrado Nuestra Señora del Rosario. Ellos ya tienen 15 años, su proyecto es sostenible, 15 años. Y hay toda una movilización que han realizado porque actualmente ellos no solamente tienen la competencia que han creado, su área que han creado, sus competencias, sino tienen todos los materiales para viabilizar el desarrollo de esta nueva área.
Y entonces, si ellos han podido hacer sostenible su proyecto 15 años, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y ahí hay que manejar estratégicamente las mejores propuestas para que nuestro proyecto siga caminando en el tiempo. Eso es sostenibilidad. Y a la luz de este criterio, son dos cosas sencillas que nosotros vamos a redactar. Lo primero es describir las estrategias para asegurar la viabilidad del proyecto y la permanencia de las mejoras. Y lo último, hacer una buena identificación de bienes y servicios. Los profesores que ahora están culminando el 2025, recién ahora me dicen, Carmen, no hemos hecho una buena identificación de bienes y mira, necesitábamos este servicio y no lo habíamos puesto en nuestra ficha FAS. Y es que hay que dar una mirada muy reflexiva a qué bienes y qué servicios vamos a colocar en nuestra ficha FAS. Pero lo primero es describir las estrategias de sostenibilidad. Y aquí, según la rúbrica, eso vale 5 puntos y los bienes valen 10 puntos. Vamos a las estrategias. Muchas veces decimos, ¿no? Para ser sostenible mi proyecto, debo incorporar el proyecto en los documentos de gestión. Y eso está muy bien. Y eso es una muy buena estrategia, porque estamos haciendo que el proyecto ya esté incorporado en los documentos a largo y mediano plazo y que son documentos que orientan la marcha de una institución. Eso está muy bien, pero es interesante pensar las estrategias de sostenibilidad desde los diferentes actores. Por ejemplo, ¿qué hago para que mi proyecto sea sostenible a nivel de los estudiantes, a nivel de los docentes, a nivel de la propia gestión y a nivel de la comunidad educativa local? Y aquí está el ejemplo que nos da este proyecto. Voy a tomar como ejemplo la práctica del docente. Para que una práctica innovadora se instale con contundencia en una institución, necesitamos formar de manera permanente a los docentes. Y esa es la apuesta que hace esta institución. Un plan anual de formación continua que incluirá talleres, ¿no? De interculturalidad, de escritura situada y de producción digital. Y miren, todo asociado al proyecto. Si nosotros formamos al docente en estos procesos, pues vamos a tener docentes empoderados que cada vez van a dar mayor plus y mayor valor agregado al proyecto. Y ellos son los que van a hacer sostenible pedagógicamente el proyecto. También se va a promover, dice, docentes mentores, se van a generar comunidades de práctica que sistematicen la experiencia. Miren, bien interesante, en pocas líneas, pero lo que ellos van a trascender es hacia la formación de los docentes de manera continua, pero también a promover los docentes mentores y comunidades de prácticas de sistematización. Interesante. Y lo mismo está la estrategia de aprendizaje, de gestión escolar y comunidad educativa y local. Y terminamos con los bienes. Y aquí la recomendación es identificar correctamente los bienes y los servicios que son útiles para el proyecto. Y a diferencia del año pasado, ahora solo hay dos componentes, o es bien o es servicio. Ahí está la denominación, la cantidad, la unidad, el precio unitario, el subtotal y lo último es sumamente claro, describir por qué es importante para la implementación del proyecto. Bien, esto ha sido entonces la figura completa de la categoría de implementación y lo de promisorios es lo mismo. Solo que en lo de promisorios hay que pensarlo, no que ya lo implementé un año, sino que recién lo voy a implementar. Y con la misma lógica de escribir cada uno de los criterios, ajustándome y leyendo cada uno de los indicadores. Obviamente los promisorios son más sencillos. Ahí no nos piden evidencias, solo en la identificación del problema. Bien, maestros, con esto estoy concluyendo. Muchas gracias, Rode, por la invitación y seguro no será la primera vez. Puede ser la primera vez de otras reuniones que podamos tener, pero motivar a toda la UGEL Satipo y a todos los docentes que nos han escuchado a presentarse y probar suerte en este nuevo concurso 2026. Gracias, Rodecita, ahí me quedo. Muchas gracias, Carmencita. Agradecerte por tu tiempo. Sé que todavía estás en el trabajo y de hecho que
vamos a tratar de terminar ya. Bueno, si tuvieran alguna consulta, maestros, sé que bueno, ya estamos a altas horas de la noche, pero igual, si hubiera alguna consulta, estamos para poder atenderlos. Creo que ha sido bastante didáctico con la teoría y el ejemplo, y siempre, ¿no? Viendo los criterios con los cuales nos van a valorar, ¿no? Y eso es lo que nos ha presentado nuestra maestra Carmen. Entonces, es bueno que cada vez que vamos a nosotros ir redactando, basémonos en los criterios que nos van a valorar, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Carmencita, de repente quisiera que volvieras, no sé si pudieras, en lo que es, uno, quiero en el problema, ya, el PPT que habías presentado, y el otro en el objetivo, para que nuestros maestros tengan claro ello, ¿no? Cuán importante es que podamos precisar la identificación del problema, ¿no? Y sin de repente irnos, a veces hemos visto proyectos en que se basan en describir todo el contexto de la institución. Eso es bueno, pero solamente algo breve, preciso, para darle al jurado pues una idea de dónde se ubica la institución, y el resto ya es pues describir con evidencias de dónde estamos identificando justamente ese problema, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener actas, vamos a tener registros, vamos a tener de repente portafolios, vamos a tener alguna fuente directa de las cuales podamos sacar, como también pueden ser fuentes indirectas. No sé si en la parte del problema, Carmencita, podrías volver a compartirlo, por favor. Sí, Revisita, te he pasado el PPT para que lo puedas compartir, para que Ay, exactamente pueda ser en el lugar que tú estás necesitando. Me voy ok, a conectar otra vez, ¿ya? ya, ya, ok. Bien, a ver, vamos a... Ujú. Ya, no se olviden de registrar su asistencia, maestros, en la página de Comunicación en Acción. Ahí vamos en el webinar 134 que corresponde, en materiales, ahí va a estar alojado, ¿no? El PPT también que nos está compartiendo nuestra maestra, ¿ya? Entonces vamos a ver, en un ratito quería precisar justo acá, ¿no? Este, ¿sí se ve, no, Carmencita? Ya. Esta parte es importante, ¿no? Porque aquí lo que vamos a nosotros plasmar va a ser, uno, la parte, en el primer párrafo, quizás ubicar el contexto de la institución, ¿no? La institución educativa, dónde se encuentra ubicado, de repente algunos rasgos o características del contexto y de los estudiantes. En el primer párrafo es básico eso. Ya en el segundo, y puede ver de repente más párrafos, hay que dar importancia al problema central, en el que podamos nosotros ir describiendo la problemática, la competencia en sí, ¿no? Esos bajos resultados en las que de repente estamos encontrando las dificultades, ¿no? En nuestros estudiantes, y eso hay que hacerlo pues con evidencias, ¿ya? Con evidencia. O tal vez también, como lo mencionaba, eh, hay que ir juntando todas las evidencias en un drive, cosa que el enlace podamos pegarlo, es más, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, eso va a ser importante que podamos hacer. En este caso, vemos cuál es la competencia que se están priorizando. Son tres competencias. Ya, Carmencita, ahí de repente en el ejemplo que nos presenta son tres competencias, pero no quiere decir que los maestros puedan hacer necesariamente en tres. Aquí puede ser de repente incluso en una competencia, ¿cierto? A ver si Carmencita se ha vuelto a conectar. Ya, entonces, pero tenemos como una referencia lo que nos está mostrando.
y eso hay que tener en cuenta, maestros, que no pues es necesario, ¿no? Es una referencia lo que nos da, pero puede ser incluso en una competencia. Lo otro es que tenemos que terminar esta parte de la identificación del problema con definir el problema identificado. Entonces, acá cuando menciona en el último párrafo, estudiantes en el nivel primario o nivel secundario o nivel que podamos nosotros mencionar, de la institución educativa, del distrito tal y la región tal, presentan bajos niveles en las competencias, incluso están las competencias con el número, ¿no? Se comunica oralmente o escribe diversos y se desenvuelve en entornos virtuales. Entonces, está precisando en qué competencias está el problema, ¿no? Entonces, esa parte no perdamos de vista, estimados maestros. Asimismo, también cuando ya planteamos el objetivo, recuerden que si este es nuestro problema, nuestro objetivo, entonces, si lo ponemos en positivo este problema, pues va a ser fortalecer o mejorar, ¿no? En estas competencias que estamos mencionando que tienen bajos resultados. Y obviamente que cuando nosotros vamos a implementar nuestra estrategia innovadora, de repente lo que nos está dando resultados, va a impactar también en otras competencias, pero en las que nosotros vamos a dar cuenta con evidencias van a ser en las que estamos mencionando. ¿Ya? Si he mencionado solo uno, entonces de esa vamos a dar cuenta cómo la hemos mejorado. Entonces, si estamos mencionando las tres, de las tres tenemos que dar cuenta. Entonces, eso hay que tener en cuenta, maestros, cuando planteamos nuestro problema, ¿ya? Eso es importantísimo. Y ya como lo decía Carmen, acá el árbol de problema nos puede ayudar para poder nosotros identificar las causas y también las consecuencias. Ya siempre cuando hablamos de las causas, tienen que estar enfocadas en los actores, en este caso, de la oferta y la demanda, que también podría ser, y hay que tener en cuenta también que tenemos que plantear las consecuencias. Y aquí nos menciona también de que nosotros describimos esas causas, pero esas causas también no salen de la nada. Entonces, importante que cada causa que vamos a mencionar se tenga claro de dónde estamos afirmando tal o cual situación, ¿no? Entonces, eso también, si estamos diciendo, por ejemplo, a ver, acá nos menciona desarticulación curricular entre comunicación, tecnología, ciudadanía. Las áreas de comunicación y las TICs operan de forma aislada, sin proyectos integradores que vinculen el aprendizaje con el entorno ni con los intereses estudiantiles. Sería importante mencionar de dónde, cuál es la fuente que me está permitiendo afirmar ello, ¿no? Entonces debería describirse también en las causas de dónde se está, mencionando ello. También dice limitada formación docente en el uso educativo de herramientas digitales. El equipo docente no cuenta con estrategias ni recursos para diseñar experiencias que integren oralidad, escritura y tecnología. Y de igual modo, ¿no? ¿De dónde estamos sacando esta afirmación de que hay limitada formación docente? De repente es de las fichas, del monitoreo, etcétera. Entonces también es bueno agregarle las evidencias de cada uno de ellos. Y ahí está, por ejemplo, lo que nos muestra aquí en este PPT, las evidencias cuantitativas y las evidencias cualitativas que podrían también realizarse, ¿no? Entonces, dice, según el diagnóstico institucional del PI, incluso el año, entonces ahí está describiéndose la fuente de dónde se está obteniendo esa información que se ha mencionado. De igual manera, en la competencia se comunica oralmente en su lengua. Los resultados de las rúbricas aplicadas en las sesiones de comunicación muestran que el 18% de los estudiantes alcanza el nivel logrado, el 58% se encuentra en proceso y el 24% en inicio. Entonces, la fuente, ¿cuáles son las rúbricas de comunicación oral aplicadas al equipo docente, ¿no? Y ahí lo menciona la fuente, ¿no? De igual manera acá
El 76% de estudiantes se ubica en un nivel de inicio sin dominio de herramientas básicas como grabación, edición o publicación. Y esta es la fuente, una lista de cotejo de desempeño digital del primer semestre. Entonces, siempre la fuente tiene que estar respaldando lo que nosotros estamos afirmando, que puede ser de este modo cuantitativo o cualitativo, ¿no? Como ya lo mencionamos. Bien, lo que quiero ir a esta parte del objetivo también, ¿no? Bueno, aquí las recomendaciones que nos ha presentado, como ya sabemos, y la estructura que es importante, ¿no? Siempre el verbo, la competencia, más la población estudiantil, más las estrategias o en este caso la metodología innovadora. Y para ello nos ayudamos también de una estrategia que nos va a dar con facilidad respondiendo las preguntas que quiero lograr, en quiénes, en dónde y cómo, ¿no? Y eso nos ayuda justamente los objetivos SMART. Este es lo nuevo, Carmencita. Sí, bueno, creo que parece tiene problemas, Carmencita. A ver, lo nuevo que de repente se ve en las bases, ¿no? Que ahora vamos a tener que nosotros también plantear nuestro objetivo teniendo en cuenta el SMART, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ahora empoderarnos bien para poder hacer de que nuestro objetivo, pues, sea como nos está solicitando, ¿no? Entonces, el SMART nos da que estos objetivos deben plantearse de forma detallada, correcta. Un buen objetivo puede medirse con facilidad, o sea, es medible, es alcanzable, es realista, ¿no? Y también los objetivos deben ser relevantes, ¿no? Y también, pues, en el tiempo, ¿no? Debe dar un tiempo de duración en las que vamos a nosotros demostrar lo que estamos afirmando. Ese es el SMART y eso creo que los maestros de EPT tienen bastante dominio, ¿no? En el planteamiento de este tipo de objetivos con el SMART. Y aquí lo que nos ha mostrado es un ejemplo, pero siempre basándonos, ¿no? Esta es la rúbrica que que nos van a valorar con ello. Y justamente aquí menciona, ¿no? Yo no lo había visto esto, pero sí ahora me doy cuenta de que dice, considera los 5 atributos SMART en la declaración de los objetivos. Es decir, debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y en plazo definido. Entonces, miren, hay que tener en cuenta igual cuando planteamos nuestros objetivos con esta pues forma de plantear, ¿no? Con el SMART, ya necesariamente. Y ahí está el ejemplo. Desarrollar las competencias, como son 3 competencias, se comunica oralmente, escribe y se desenvuelve en entornos virtuales. Eso sería, ¿no? La competencia lograr. Lo de rojito es el verbo. Lo de amarillo nos dice de los estudiantes de quinto y sexto grado de la institución tal, donde estamos mencionando el lugar, ¿no? Y la parte de azul ya es la estrategia o metodología innovadora, mediante la creación colaborativa de reportes digitales sobre historias locales, ¿no? Esa es la estrategia innovadora que se está implementando. También nos dice entre abril y noviembre del 2026. Entonces ya se está poniendo un plazo ahí y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, miren, este es un ejemplo que nos está mostrando. Va a depender nosotros qué competencia estamos fortaleciendo o vamos a, pues hemos identificado en nuestro problema para poder plantear, ¿no? Entonces, básico también que vaya en nuestro objetivo la estrategia o metodología, ¿no? Que es el cómo vamos a, pues, mejorar nuestro problema identificado. Eso quería precisarles, estimados maestros, si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, entonces estamos para poder escucharlos. Y bueno, parece que vamos a ver el chat, a ver si tenemos alguna consulta. A ver, vamos a tratar de ver un ratito.
Allá. Ahí nos pregunta Zuli, para los perdón, para los proyectos promisorios, también incluye videos explicativos de 3 minutos, nos pregunta. Entonces, en el caso de la categoría de proyectos promisorios, son proyectos que están elaborados, listos para implementar, todavía no se han implementado, entonces no nos van a pedir evidencias, pero sí nosotros debemos detallar ya cuál es nuestra estrategia innovadora, ¿no? No nos pide video, entonces ahí solo vamos a tener listo el proyecto para ya implementarse. Esos son los proyectos promisorios. ¿Ya? Vamos a ver qué más hay, qué más consultas. A ver, ya, Michelle nos dice, para los proyectos promisorios se tiene que idear con un árbol de problemas. La estrategia, como tú lo puedas formular, puede ser, ¿no? Con el árbol de problemas. Hay otras estrategias más que puedas usar, pero lo importante es que tú definas las causas de tu problema y las consecuencias que eso debe de estar, ¿no? Entonces es importante que podamos detallar ello. Ah, ya, la maestra Carmen está ahorita. Vamos a un ratito, Carmencita. Mm, Vamos a aperturar el. Voy a dejar de compartir. A ver. Ahora sí, Carmencita, está como. Se te ha puesto como coanfitrión. Ahora sí puedes activar. Hola, Rode. Ya, creo que sí, ya puedo. Sí. Bueno. Este, Carmencita, detallarnos de repente algo importante que hemos visto en el ejemplo, ¿no? Si los maestros están haciendo, priorizando solo una competencia, no hay ahí problema. Sabemos que el ejemplo es solamente un referente. En este caso están, en el ejemplo se nota, ¿no? La priorización de 3 competencias, ¿no? Pero también los maestros pueden trabajar con solo una competencia, ¿cierto? Así es, la elección de trabajar con una, dos o tres competencias es del equipo. Siempre la recomendación que damos es trabajar máximo con dos o una, ¿no? Porque si ganan, dar el resultados de una competencia es mucho más factible que dar de tres competencias. Eso se torna en algunos casos un poquito complejo, ¿no? Ok. Bien, vamos a ver si hay alguna consulta más. Por ahí nos preguntaban, Carmencitas, para los proyectos promisorios, ¿se tienen que de repente presentar evidencias? Ya lo decíamos que no, ¿no es cierto? Son proyectos que están listos para ser implementados y no, obviamente no hay resultados, no hay evidencias que se tiene, pero sí deben estar ya con toda la propuesta innovadora que se va a implementar, ¿cierto? Sí, con respecto a los proyectos promisorios, yo les decía en la presentación que en estos proyectos es importante pensar en que estamos formulando los proyectos. Y aquí en este tipo de proyectos nos piden evidencia, sí, pero en la formulación del problema. Porque obviamente si nosotros vamos a formular un proyecto, vamos a identificar una problemática y esa identificación es a partir de evidencias, ¿no? Por ejemplo, el resultado de la evaluación diagnóstica, el consolidado de las actas del año que hemos cerrado, ¿no? U otra fuente que podamos tener. En la identificación de problemas sí nos piden evidencias. Cuando nosotros hablamos ya de la originalidad, de la propuesta innovadora, en realidad los criterios son los mismos, pero el nivel de exigencia es mucho menor. Aquí no nos van a pedir lo que nos están pidiendo en la categoría de, de consolidados y de
en proceso de implementación, es un poco distinto, ¿no? Eh, por eso es bien importante, maestros, leer las bases. Como bien les dijo Rode, vean bien cuáles son los criterios y cuáles son los indicadores. Y de acuerdo a eso yo voy leyendo el criterio, leyendo el indicador y voy redactando. Y donde me pidan evidencias, ahí voy a señalar las evidencias. Pero no es como en el caso de la categoría de consolidados y en proceso de implementación. Pero sí mi recomendación es que lean cada criterio y cada indicador. Ok. A ver, por ahí nos están haciendo algunas preguntas. A ver, la maestra Ana nos dice, la competencia debe ser del área en la que se desenvuelve el docente, nos menciona. A ver, sí y no. Sí, es que quien está presentando la propuesta es el docente del área. Puede ser que de repente la motivación de iniciar un proyecto sea de un área determinada, que puede ser comunicación o que puede ser matemática u otra área, ¿no? Y en ese sentido, sí, pues la competencia va a coincidir que va a ser de comunicación o matemática. Pero también puede ser de que eh, profesores de diferentes áreas vean que de repente pueden desarrollar la competencia comunicativa de la oralidad, ¿no? Y si bien es cierto, es parte de un área, pero la comunicación oral la pueden desarrollar todas las áreas. Y entonces ahí la propuesta sería cómo lo están trabajando desde las diferentes áreas. En realidad, ahí están en la libertad de hacerlo de manera como cada institución lo quiere presentar, ¿no? De pronto, de repente, los niveles más bajos es en una competencia matemática y una competencia comunicativa. Y desean trabajar las dos competencias de manera articulada, pero a través de un proyecto innovador. Y eso es válido también. Lo importante aquí es cómo vamos mejorando el aprendizaje del estudiante a través de un proceso innovador. Eso es lo importante y por eso es importante lo que Rode les decía, aprendamos a identificar bien una buena problemática. Eso sería este Rodecito. Ok, muchas gracias, Carmencita, y te agradezco por los alcances que nos das. Y bueno, mm, si hubiera alguna otra pregunta, maestro, estamos acá para escucharlos. O ya, bueno, en todo caso, a, a ver, voy a ver el chat. O si quieren, también pueden activar su micro, se les levantan la manita y se les da lugar. El PPT les voy a compartir, no se preocupen, registren su asistencia. Voy a cargar ahí en el enlace del sitio web de Comunicación en Acción en el webinar 134 que corresponde, ¿ya? Van a ver ustedes, ahorita no está cargado todavía, pero sí, inmediatamente termina este webinar, lo voy a cargar y entonces ustedes van a obtener de ahí el PPT, ¿ya, maestros? Entonces registren su asistencia y guarden el enlace, ahí se les va a compartir. Bien, maestros, solo animarlos a que puedan ustedes pues desarrollar o bien si ustedes ya tienen algunas evidencias de su proyecto que han estado avanzando, tienen algunos resultados, entonces los animo a que se presenten en proyectos en proceso de implementación, porque lo que nos pide son un video de 3 minutos, obviamente que dé cuenta, ¿no? de los avances que se va teniendo y los demás criterios que ya nos ha explicado Carmen para poder complementar, ¿no? Con todo en base a esa identificación del problema que estamos haciendo. Desde ahí parte todo lo que vamos a nosotros ir armando en el objetivo y la estrategia innovadora, ¿no? Con fuentes que es necesario también respaldarlos. Y bueno, en el caso de los proyectos promisorios, si nosotros no hemos implementado hasta ahora nada, pero tenemos en mente algo y lo podemos armar. Esos son los promisorios. Están listos los proyectos armados, bien estructurados, con teniendo en cuenta los criterios para que puedan ustedes implementarlo el 2026. O sea, están listos esos proyectos para ser implementados. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, siempre la recomendación es
cuando nosotros participamos en cualquier concurso, basémonos en los criterios, qué es lo que nos van a valorar. Y si es una rúbrica, veamos siempre el nivel más alto, porque ese es el que queremos alcanzar. ¿Ya? Entonces, eso es importante, la recomendación que se les da. Y bueno, estamos siempre compartiendo temas de innovación. Toda esta semana el FONDEP también está desarrollando asistencias técnicas, a las cuales les invitamos. Ustedes pueden ingresar, siempre estamos compartiendo también esos enlaces y pues ahí nos vamos a seguir empoderándonos de todo lo que corresponde a elaborar, a sistematizar, ¿no? Nuestros proyectos. Maestros, entonces creo que con eso vamos a ir cerrando. Carmencita, de repente algunas palabras ya para despedir. Te agradecemos bastante de nombre de nuestra Eugel Satipo por todo el apoyo que siempre nos das y agradecerte infinitamente, ¿no? Por el trabajo que vienes realizando, Carmencita. Si puedes, a ver, dice que estás en camino ya a Sí, casa. claro, claro, sí, sí, Rodecita. Muchas gracias. Siempre la UGEL Satipo es la primera UGEL que está iniciando el taller descentralizado en esta movilización del concurso nacional de proyectos de innovación e investigación educativa en esta versión del 2026. Felicitar a la UGEL Satipo y también reconocer ese entusiasmo de todos los docentes y directores que han estado hoy día con la UGEL y con nosotros, motivarles, como ya les ha dicho Rode, a participar, maestros. Aquí no se trata de que sea un proyecto complejo, de que sea un proyecto que de repente ustedes lo ven poco alcanzable de formularlo, no. Con esa experiencia tan sencilla, pero puede ser tan potente y puede ser también ganadora. El hecho es cómo lo vamos redactando de una manera coherente, viendo cada indicador, cada criterio y respondiendo a cada indicación que da las bases. Si esto lo hacemos de esa manera, yo creo que vamos a tener un buen puerto o por lo menos una buena experiencia de postulación. Y por lo que veo, hay varias preguntas de proyectos promisorios. Es muy parecido a lo que se ha presentado hoy día, pero solo pensando en que esos proyectos ya no lo hemos implementado un año, sino lo hemos implementado, recién lo vamos a implementar y nos estamos presentando de una manera de formulación. Y para eso yo los invito a ver el anexo, el tercer anexo de las bases. Ahí está especificado cómo nos vamos a presentar en los proyectos promisorios. Es mucho más sencillo, quizás para algunos de ustedes más accesible y tienen esa posibilidad, estimados maestros. Gracias a la UGEL Satipo por este pequeño espacio, pero tan potente y tan significativo para nosotros. Muchísimas gracias, Rode. Las gracias a ti, Carmencita, nuevamente. A ver, vamos a pedirles los que pudieran activar sus camaritas, por favor, maestros, para ya ir cerrando. Asimismo, también invitarlos a que visiten siempre la página en este caso, de Red de Docentes Innovadores, que es de FONDEP. Ahí ustedes pueden ingresar para poder ver pues el mapa de innovación, como también tienen que estar registrados ahí si nosotros queremos empoderarnos y participar, entonces es necesario que podamos ingresar también ahí en la en red de docentes innovadores FONDEP. Ahorita voy a compartir pantalla a ver para que podamos verlo. A ver, un ratito. Ya. Solo poner red de docentes innovadores, nos dice inicio red, acá dice FONDEP. No sé si están viendo, me confirma. ¿Sí? A ver por el chat. Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Ah, entonces, ustedes aquí pueden ingresar y los que no son, todavía nunca han ingresado a esta red, entonces pueden registrarse. Aquí dice registrarse. Y los que ya de repente tienen también, han ingresado alguna vez, entonces pueden iniciar sesión. Ya, pero miren, sin que yo ingrese, puedo ir acá en la parte donde dice CNPie 2026 y le doy un clic y me presenta aquí incluso
por defecto ya sale, ¿no? Los banners que se están realizando, miren, todo el cronograma de asistencias técnicas de webinars que se están desarrollando. El día de hoy ha sido, a ver, estamos lunes 17, han tratado también justamente de formulación de proyectos de innovación, el proceso de implementación. Mañana se estará hablando específicamente formulación de proyectos de innovación promisorios, pasado de investigación en acción, el 19 y el 20, orientaciones para identificar bienes y servicios, el 21, orientaciones para el proceso de inscripción. ¿Ve? Entonces es importante que tengamos en cuenta a partir de las 4 en el Facebook también de Fondep. Ustedes pueden buscar también en el Facebook y sale ahí, ¿ya? Asimismo, si nosotros le damos un clic en esta partecita donde hay un icono acá, pequeñito como un triangulito, y acá nos puede explicarnos todo lo que queremos sobre este concurso de Fondep, ¿ya? Entonces nosotros vamos a darle, por ejemplo, acá, a ver, en el cronograma. Veo el cronograma y acá me presenta, ¿no? Las fechas principales en que se están llevando adelante toda esta acción, ¿no? De los proyectos y las fechas en que se van a inscribir los proyectos. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para poder inscribir los proyectos? Aquí está, dice inscripción de los proyectos hasta el 30 de diciembre. Ya, hasta el 30 de diciembre tenemos plazo para poder inscribirlos. Ya los siguientes procesos queremos averiguar, ahí lo tenemos. Entonces, así podemos ingresar a cronogramas. Y si nosotros queremos más detalle de cada una de las categorías, yo no he ingresado todavía con iniciar sesión ni nada. Miren, así nada más estamos viendo la categoría de proyectos de innovación consolidados. Los consolidados son aquellos proyectos que ya vienen implementándose ya 2 años, ¿no? O más quizás, pero ya pues tienen todo un avance, evidencias, logros, tienen todo una experiencia, ya están bastante sostenibles, etcétera. Si queremos un poquito más empoderarnos, ahí podemos ver en este enlace, y asimismo ver los criterios de evaluación. Son 4 en el caso de los proyectos consolidados. En el caso de aquellos proyectos que están en proceso de implementación, entonces también aquí tenemos para poder ver al detalle lo que nos dicen algunas precisiones sobre estos proyectos, asimismo ver las subcategorías en que se puede participar, los criterios de evaluación, en este caso ya no son solo 4, son 2, 4, 5 criterios: intencionalidad, originalidad, pertinencia, impacto, sostenibilidad, que vamos a poder también ver ahí. Y también en estos proyectos que todavía no se han implementado, están listos para ser implementados, en este caso son proyectos de innovación educativa promisorios. Más detalle, ahí tenemos, ya nos dice que estos proyectos deben sustentar de manera consistente la identificación de un problema educativo, debe describir una solución con alto potencial innovador, viable, pertinente, debe considerar la diversidad cultural y lingüística según nivel, modalidad, etcétera. También hay las subcategorías y los criterios, ¿no? ¿Cuáles van a ser los criterios en el caso? Ya son más criterios, ¿no? En promisorios son más criterios. Entonces está la intencionalidad, está la originalidad, está la pertinencia, la participación, reflexión y sostenibilidad. Entonces, aquí están los criterios. Nosotros queremos ampliar un poquito más, empoderarnos, bueno, ver las bases, ¿no? Más a detalle, ahí tenemos. Y aquí también están los proyectos de investigación, acción participativa, y ahí queremos ver en qué consisten estos proyectos. También podemos empoderarnos. ¿Ya? Vamos a seguir también haciendo más eventos como este para trabajar, fortalecer cada una de estas categorías. Y acá están los criterios de participación de estos proyectos. Y así podemos ir viendo, maestros, en este sitio. A ver, voy a en todo caso compartirles ahí en el chat el enlace
Solamente es poner en el Google Red Docentes Innovadores FONDEP y ahí les va a salir la primera opción, simplemente colocar este FONDEP, ¿no? Donde dice Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. Y ahí están las categorías, los requisitos, los beneficios, qué queremos empoderarnos. También hay asesoría pedagógica, si usted tiene duda, quiere de repente una asistencia, una asesoría más específica, también puede ingresar aquí. Ahora vamos a ver a dónde nos lleva esto. Ya, envíenos su mensaje, nos menciona acá. Incluso ahí hay una opción, ¿no? Pero bueno, en horario de oficina, de hecho, es la atención también. Ahora, también tenemos videos y tutoriales. Si de repente tenemos alguna duda de cómo elaborar, por ejemplo, el video, cómo voy a inscribirme, acá hay videos que ustedes podrían también visualizarlo y paso a paso seguir, ¿no? Para poder inscribirse, cómo actualizo mis datos, cómo subo un video a mi canal de YouTube, porque lo que me van a pedir es el enlace, ¿no? Entonces acá también te da, ¿ve? Paso a paso te orienta cómo puedes hacer. Asimismo, a ver qué más tenemos. Inscribirnos. ¿Cómo nos inscribimos? También igual, la inscripción, ¿no? Entonces, para ello, obviamente, hay que también ser parte de esta, esta red, ¿no? Para poder inscribirlos. Es necesariamente hay que ingresar a ello. ¿Ya? Entonces ahí están todos los alcances. Es más, quieres descargar, por ejemplo, en Word para que puedas avanzar. Aquí están las bases. Usted le da un clic y te va a ir y te va a descargar las bases. ¿Ya? Y ahí están las bases. ¿Ve? Entonces, tenemos todas las opciones ahí ingresando a este sitio para poder realizar. Y ahí están las bases. Entonces, bueno, siempre vas a revisar esas bases de la categoría, sobre todo, en la cual estamos participando. Ya, luego, a ver, vamos a volver acá un ratito. Quiero descargar el anexo 1 en Word. ¿Cuáles son de las categorías? Por ejemplo, si yo quiero avanzar, estoy presentándome para la categoría de proyectos consolidados. Es el anexo 2A. En proyectos en proceso de implementación, el anexo 2B. Entonces lo descargo. Le doy un clic y va a descargar. ¿Ve? Entonces aquí voy a mis descargas, ya está descargado. Puedo yo abrirlo y ahorita me está aperturando. No sé si se está viendo, por favor. Sí se está viendo. Ay, Carmencita, estás ahí. Gracias, Carmencita. Ya, muy bien. Entonces, miren, y entonces yo puedo ir avanzando en el Word que he descargado. Ya lo tengo ahí. Acá me da más explicación todavía, detalle, qué cosa debo ir desarrollando en esta parte. Y me da la extensión de cantidad de caracteres que voy a describir, me da más recomendaciones, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? Entonces, todo eso hay que seguir, maestros, para poder ir avanzando. Y no esperemos el último momento, vamos avanzando poco a poco y acá es para formular el objetivo. ¿No? Y también nos da una extensión ahí. Después, ¿qué más nos da? A ver, la solución innovadora, describe de qué trata la metodología, siempre también a la mano la rúbrica para ir detallando lo que realmente nos van a evaluar los jurados, ¿no? Entonces, eso hay que tener siempre en cuenta. Y ahí describimos la metodología, en qué consiste, cuál es el valor agregado, cómo se vincula con el objetivo y también aquí nos dice describir el procedimiento metodológico, ¿no? El paso a paso de cómo se debe implementar o cómo se viene implementando. Este es de proyectos en proceso de implementación, ¿no? Entonces, y así podemos ir viendo y acá nos da incluso la recomendación para el registro del video, ¿ve? Te dice adjunta un enlace YouTube de un video de no más de 3 minutos.
tiene que ser creativo, esencial, y ahí te da, ¿no? Incluso una narración clara, con buen audio, iluminación, ¿no? Y todo lo que nos da esas recomendaciones, entonces hay que seguir los maestros. La pertinencia describe cómo el proyecto responde a los intereses y necesidades. Ya tenemos algunos ejemplos que nos ha mostrado en el PPT. Entonces, en base a eso, de acuerdo a nuestro objetivo, a la competencia que vamos a fortalecer, todo vamos describiendo según corresponde. Describe cómo el proyecto se adapta al contexto cultural, social y lingüístico, de igual modo, el impacto de la implementación, sustentar. Ahí nos dice toda la cantidad de caracteres, nos da recomendaciones específicas para seguir. Entonces, si ya tienes el Word, usted lo va rellenando, va avanzando esto y luego ya simplemente de cada cuadrito podemos ir, cuando ya ingresamos, a pasar al sistema, entonces pasamos copiando, ¿no? Lo que tenemos en Word para ya ir avanzando, maestros. Entonces, de esa manera ustedes podrían también tener en cuenta de que no necesariamente pues esperarlas al final, sino podemos ya con este Word ir avanzando para poder pues desarrollar, ¿no? Tener listo, ¿no? En base a los criterios, ir afinando, ir mejorando cada día. De igual modo, quiero de repente desarrollar proyectos de innovación promisorios. Voy acá en el 2C y quiero proyectos de investigación, acción acá. Entonces, ahí me va a descargar el Word editable para poder ya complementar. Aquí está de promisorio, ¿ve? Igualito, ¿no? Entonces tenemos ahí la identificación del problema, la solución innovadora, la pertinencia, la participación, la reflexión y todo nos describe y nos recomienda cómo debemos de desarrollar. Y ya está listo en editable para que ustedes puedan trabajar. Igual yo lo voy a descargar y lo voy a poner en el enlace de materiales, ¿ya? Si es que por ahí tienen inconveniente, entonces igual les voy a facilitar eso, maestros, ¿ya? Bien, en todo caso, ya vamos, creo que cerrando. A ver, vamos a ver si hubiera alguna consulta. A ver, vamos a ver por acá. Ahí a compartir en Word nos están pidiendo. Ya, yo les voy a compartir. No se preocupen, también lo voy a agregar en la sección de materiales. Ahora me dirán dónde voy a ir para poder, un ratito, les voy a compartir el enlace de donde yo ingresé en, a ver, esperen un momentito para que paso a paso ustedes también lo puedan hacer. Ya entramos. A ver, bueno, estoy volviendo acá. Vamos a ir cerrando todo lo que teníamos acá aperturado para mostrarles. Bueno, ahí cuando cerró. Ya, en todo caso voy a compartir en un Google, ¿ya? Para poder mostrarles. Ujú. Ya, ahí. Ya. Ustedes están ahí todos en un Google, pueden ingresar, ¿cierto? Entonces solamente le pongo, bueno, yo le escribo, hay varias formas de poder ingresar. Yo le pongo red de docentes innovadores, FONDEP, y ahí se me presenta, ¿ven? Opciones, ya. Ahí le doy un clic y me presenta esta primera opción donde dice FONDEP, ahí voy. Ahí está. Listo. Y ahí está todo donde yo les he mostrado, ¿no? Y aquí en esta parte rosadita donde dice CENIPIE 2026, ahí hemos hecho el recorrido, ¿no? Y usted puede ir a diferentes espacios, es más, también puede participar en un foro,
puede participar en un curso, también me parece que he visto, a ver, por acá, ¿ve? Hay cursos también, Carmencita, de seguro que se están implementando, ¿ve? Para poder elaborar proyectos de investigación, acción, proyectos en proceso de implementación. Tiene 3 unidades, puedes participar ahí para proyectos en proceso de implementación, etcétera. ¿Ve? Entonces ahí tienen las opciones de los cursos también a los cuales podrían participar. ¿No, maestros? Entonces exploren ustedes mismos para que puedan ver todas las bondades que se tiene. Hay un mapa de innovación, esto a mí me parece interesante porque aquí están alojados todos los proyectos que se han ido y ya han sido ganadores, ¿no? Anteriormente, entonces habría que explorar y ver aquí en este mapa los proyectos que han sido ganadores. Por ejemplo, acá dice Abuelito Cuentacuentos, Hatun Taita Huillacu, rescatando nuestra tradición oral. Tinco y literario, estrategia para mejorar la oralidad. Y así podemos ir revisando, están los proyectos de las diferentes UGELs, regiones, ¿no? Y acá podemos ver en el mapa de innovación, explorar, ¿no? Los proyectos que han sido ganados. Entonces ahí hay un resumen de esos proyectos, hay videitos también donde ustedes podrían también pues enriquecer, ¿no? Y ver qué es lo que están haciendo a nivel de otras regiones también, ¿no? Entonces, maestros, y luego no se olviden que deben de registrarse, si nunca lo han hecho, registrarse, y en otro momento vamos a dar alguna orientación sobre ello tal vez, y iniciar sesión si en caso ya tienes tu usuario y contraseña y ya has ingresado alguna vez, ¿ya? Bien, yo creo que por hoy día ha sido suficiente. Agradecerles a todos los maestros que están en sala. Y no se olviden que se les va a compartir, registren su asistencia. Al final les sale un enlace del sitio web de Comunicación en Acción. Ahí va a estar alojado también todos los materiales. ¿Ya? Bien, maestros, ahora sí, entonces ya despedimos. Carmencita, gracias nuevamente. ¿Ya llegaste todavía? Gracias, Rodecita. Gracias a ti por el esfuerzo, porque movilizas una UGEL tan importante de la región y creo que los maestros que han seguido esta transmisión han quedado muy claros, no solamente con la formulación del proyecto de implementación, sino también con lo que acabas de explicar, promisorios y las herramientas que está ofreciendo el FONDEP. Muchísimas gracias desde el FONDEP por ese esfuerzo. Ok. Gracias, Carmencita. Gracias, maestros, a todos que están en sala. Ahora sí, vamos a ir cerrando. No se olviden de registrar su asistencia y estar atentos, por favor. Mañana estamos empezando con las exposiciones también de los proyectos que se han inscrito al concurso que estamos organizando desde la UGEL. Ya, entonces mañana en breve voy a compartir el cronograma. Y bueno, vamos cerrando ya. Gracias por su participación. Abrazos y bendiciones.